Bueno, ¿y cómo se expresa todo esto? Porque todo lindo, Nico, parece bárbaro. Bueno, ¿cómo se expresa? Bueno, esto se expresa en una hiperprotección constitucional a la libertad de expresión. Para que ustedes se den una idea, la Constitución norteamericana, que no tiene derechos, ustedes saben que no tiene derechos la Constitución norteamericana, los derechos se introdujeron en forma posterior a modo de enmiendas. La primera enmienda de la Constitución norteamericana es sobre libertad de expresión. ¿Y qué dice la primera enmienda? Muy sencillito y muy concreto, bien a lo gringo, ¿está bien? Dice, el Congreso no aprobará ley alguna que restrinja la libertad de expresión o de prensa. Punto. Corta la bocha, ¿está bien? Primer preocupación del constitucionalismo norteamericano, primera enmienda. El Congreso no va a hacer ninguna ley que restrinja la libertad de expresión ni de prensa. Tan fundamental es que en la primera enmienda se ocuparon de este punto. En la Constitución argentina también. De hecho, en el derecho patrio, como se le suele decir, la libertad de expresión ya está en los primeros textos constitucionales de 1811, está bien en los primeros reglamentos, y aparece en la Constitución de 1853 y también en la de 1860, y aparece hoy compuesta básicamente por dos artículos que le dan una protección extra a la libertad de expresión. Por un lado tenemos el artículo 14 de la Constitución, que dice: todos los habitantes gozan de los siguientes derechos, conforme las leyes que regulen su ejercicio, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Ahora vamos a ver el tema de censura previa. Primera garantía de la Constitución que nos dice sobre libertad de expresión es que es un derecho que tenemos todos, que puede ser regulado por ley, con una salvedad, con un principio claro, absoluto, sin censura previa. No puede haber censura previa. O sea, la ley que reglamente la libertad de prensa no puede imponer la censura previa. Después vamos a ver qué es la censura previa, distintas formas de censura previa. Y el artículo 32, que el artículo 32 fue incluido en la Constitución a instancia de la provincia de Buenos Aires. Cuando la provincia de Buenos Aires se incorpora a la Confederación Argentina, luego de la guerra civil nacional. A ver en qué forma, Vero, decís que se relaciona con el fallo de la mujer en situación de calle. Porque engloba todo, o sea, se relaciona mucho para mí, porque ella pide por el tema de la ayuda, o sea, pide al Estado, o sea, tiene muchas cosas, yo encuentro muchas relaciones, tanto de igualdad, desigualdad, autonomía, o sea, lo que leí es todo, o sea, tiene muchas, de lo que vimos, casi todo. Bien, bueno, muy bien que lo detectaste porque efectivamente es así. También en el caso de Kirchner Castro, incluye todas las dimensiones que queremos ver y las interrelaciones que existen entre los distintos derechos fundamentales. Por eso vemos solo algunos de los derechos, ¿está bien? De hecho, por un tema de tiempo también, nos encantaría verlos todos, pero en atención al tiempo escaso elegimos los derechos y los principios que son fundantes del ordenamiento y que después estirar del ovillo para ver los demás. Pero efectivamente, en el caso del fallo de la Corte de Vivienda, se ve concentrado la problemática entre autonomía. No está analizado desde la perspectiva democrática, pero está claro de que una persona en esa situación no puede participar tampoco del debate público. ¿Está bien? Listo, profesor. No, gracias. Y el artículo 32 decía que fue incluido, fue una imposición de la provincia de Buenos Aires al revisar la Constitución de 1853. Ustedes saben, se acuerdan que la Constitución de 1853, luego de la incorporación de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires dice, bueno, pero yo reviso la Constitución del 53 y propongo las reformas que estime corresponder. Bueno, una de las reformas que estimó corresponder es el artículo 32, que luego se votó a libro cerrado, que dice, prohíbese al Congreso Federal el dictado de leyes que restrinjan la libertad de imprenta. Muy parecido, si quieren
casi idéntico a la primera enmienda norteamericana, o establezcan sobre ella la jurisdicción federal, un tema de que hoy no vamos a ver, pero básicamente lo que previene o que quería prevenir este artículo 32 era que sea potestad de las provincias regular todo lo que fuera materia criminal o jurídica y de consecuencias ulteriores por la libertad de prensa. Esto después cambió y se transformó en una regulación de carácter nacional, pero no vamos a llegar a alcanzar a ver a esto, ¿está bien? Pero el artículo 32 claramente es una restricción al Estado para interferir con la prensa, que se suma al artículo 14 y genera un derecho defendido y protegido por la Constitución por dos artículos distintos. Por eso hablamos de una hiperprotección, ¿está bien? No muchos derechos, de hecho, ahora me cuesta encontrar alguno de tipo de derecho fundamental que tenga dos artículos de la Constitución protegiéndolo. A estos dos artículos se le suman los artículos de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿está bien? El más importante, no el único, es el artículo 13 de la Convención Americana, ¿está bien? Este artículo 13 de la Convención Americana va a tener mucha importancia porque va a ser el artículo central que va a usar la Corte Suprema de la Argentina para fundamentar muchos de sus fallos, y en la sede, la Corte Interamericana, donde la Argentina va a ser condenada por violar el derecho a la libertad de expresión. Por eso nos vamos a centrar en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde ya también está el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y así hay varios. También puede ser relevante, aunque es menos protectiva, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ustedes saben que la Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos tienen una redacción bastante similar. ¿Está bien? Por eso muchas veces van a ver que la Corte Interamericana cita interpretaciones del Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo cita de la Corte Interamericana. También sepan de que los sistemas son totalmente distintos, con lo cual nunca hagan una traslación, porque está muy bueno para hablar después de otra cosa en política y en política jurídica, como dos textos pueden ser bastante similares en redacción, pero totalmente distintos en su funcionamiento, ¿también? Con lo cual nunca trasladen mecánicamente resoluciones del Tribunal Europeo con Corte Interamericana y al revés, porque los dos sistemas son totalmente distintos. Si quieren, el sistema interamericano es, en cuanto a doctrina, mucho más progresista y mucho más protectorio de los derechos fundamentales que el sistema europeo. Después, el sistema europeo quizás es más efectivo, ¿está bien? En lo menos que hace. Pero bueno, no es un tema, hoy no vamos a discutir sobre Corte Interamericana y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, vamos a ir viendo ahora, que es la idea de lo que queda del resto de la clase, no sé qué hora es, ya son las 12:15, queda no mucho, así que vamos a meternos de lleno en lo que es censura previa y responsabilidades ulteriores. Tanto la Constitución como la Convención Interamericana prohíben la censura previa. ¿Qué es la censura previa? ¿Alguien sabe qué es la censura previa? Todavía no me refería a censura indirecta, así que está bien. No, ya voy a llegar a censura indirecta. Primero vamos por lo básico. ¿Alguien podría decir qué es censura previa? ¿O conoce algún caso donde se haya discutido eso? A veces aparecen en los diarios también temas de censura previa. ¿No es como cuando ya de antemano se prohíbe hablar de un tema en específico? Exacto, exacto. Por ejemplo, yo tengo la duda, bueno, acá no sé si hay casos así, pero por ejemplo en Alemania está prohibido ser negacionista del Holocausto. ¿Eso sería un caso de censura previa? Sí y no. Abril, está muy bien lo que planteás. En principio, sí sería un caso de censura previa en el sentido de que está prohibido hablar de determinados contenidos, ¿está bien? Pero no es el caso típico de censura previa que estamos refiriéndonos, ¿está bien?
podría interpretarse que es un caso de censura previa. Yo creo que es un caso de censura, está bien. De hecho, estoy en contra de ese tipo de regulaciones, pero no es exactamente lo que... sí, Marcelo. Porque sacaste el audio, pensé que... Pero está muy bien lo que decís, Abril. Podría ser que antes de que se publique algo, que eso pase por el control del Estado. ¿Eso sería la censura previa? También un tipo de censura previa es que la expresión tenga que pasar un filtro que la permita o no antes de que sea conocida por otros. Sí, eso es un tipo de censura previa. Respecto a Abril, lo que planteás del discurso de odio, seguramente no vamos a llegar a ver hoy el tema de discurso de odio y hagamos un video, ¿está bien? Pero sí, el discurso negacionista está prohibido en Alemania, bueno, también responde a la historia alemana, ¿no? Por considerarse un discurso de odio, efectivamente. Hay un autor, particularmente, que es muy importante, que ya lo mencioné, sobre libertad de expresión, que es Owen Fitz, que es muy protector del derecho a la libertad de expresión, fue su preocupación principal, si quieren, y él abogaba por la prohibición, o sea, la censura de los discursos de odio y demás, porque entendía que iba en contra del desarrollo de la autonomía personal e iba en contra de la profundización de la democracia. ¿Está bien? Él metió la idea, que es la idea que tienen en el texto de Gargarella, de que no siempre es mejor más expresión. ¿Está bien? Pero, sí. Igual una cosita acá, estas prohibiciones o establecimiento de consecuencias respecto a discursos de odio no es lo que conocemos como censura previa, ¿sí? O sea, este establecimiento de responsabilidades ulteriores que después podemos como discutir si no, si hay que establecer responsabilidades penales, particularmente de este tipo y no del tipo civil, digamos, si en el caso de Alemania, por ejemplo, tienen responsabilidades penales, o sea, existe una figura delictiva de apología del holocausto. Entonces, en ese caso, no es censura, o sea, no es lo que nos referimos con el concepto de censura previa, ¿sí? Entonces, y lo que decían que haya un control estatal previo no es necesario tampoco, o sea, como decía Nico, es un tipo de censura previa, ¿sí? Pues la censura puede no ser solamente realizada por el Estado. Tenemos como la noción de que el Estado es el que tradicionalmente censura, digamos, básicamente como desde el 1400 en adelante el Estado era el que censuraba, digamos, pero también la censura previa puede no ser, en este sentido, solamente estatal. Y va un poco más allá, digamos, el concepto de censura previa tiene una característica particular, una característica central, es que el discurso no sea emitido, ¿sí? Esa es la característica central de la censura previa, que el discurso no llega a tener emisión, ¿sí? Si puede ser emitido, si es emitido en algún momento, ya no hay censura, ¿sí? No estamos hablando de censura, sino estamos hablando de otro tipo de cosas que es responsabilidad ulterior. O sea, y la discusión sobre, bueno, pues se puede, no se puede, hasta dónde, hasta cuándo. Por ejemplo, tenemos casos como lo que tenía Argentina, que era el delito de calumnias e injurias. Si alguien decía una mentira sobre mí, o calumniaba mi imagen, o sea, decía que yo, por ejemplo, decía que yo, Marcelo, docente de la facultad, había sido, yo soy un corrupto y me afané todo. En ese caso, yo podía demostrar que si no tenía razón, se estaba cometiendo un delito contra mi persona. Entonces ahí el discurso fue emitido. O sea, pasó por el ambiente, la gente lo escuchó. La censura implica necesariamente la imposibilidad de emitir el mensaje mismo, ¿sí? O sea, que el mensaje no pueda salir del emisor. Rosario, muy bien. Buenísimo el aporte. Rosario, ¿querías decir algo? Ahí pusiste el tema de Moro. Sí, levantaste la mano. Cancelaron después Moro en nuestra facultad. Te escuchamos, Rosario. No, nada, quería saber si sería eso, por ejemplo. Bien. Vamos, sí, alguien más había levantado la mano, ¿no?
Pero me quedó la duda de cuando censuran un contenido en la televisión para mayores de 18 años. Bien. Voy a empezar por retomar lo que venía diciendo Marcelo, que es lo principal. ¿Cuándo hablamos de censura previa? Cuando hay una acción que evita que un mensaje se emita, ¿está bien? Si hay una acción, ya sea estatal, privada, puede ser hasta de carácter social, que evita la propagación o la emisión de un discurso, de una expresión, estamos hablando de censura previa. ¿Estamos bien? Estamos hablando de un concepto de censura previa. Después, la censura previa tiene distintas manifestaciones. Una puede ser, como bien dijo recién una compañera, que haya un filtro, un control estatal o privado de las emisiones. O distintas formas de manifestarse la censura previa. Pero lo que me interesa primero es que tengamos en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de censura previa. Es prohibir o evitar que un mensaje se emita, que llegue a algún destinatario. Si no hay una prohibición o un impedimento de que ese mensaje se exprese o llegue a destinatario, ya no hablamos de censura previa, sino que hablamos de lo que decía Marcelo, de repercusiones ulteriores, de consecuencias ulteriores. Puede ser que vaya preso por haber dicho eso, puede ser que tenga que pagar una indemnización, pero no hablo de censura previa. Y puede ser, efectivamente, acá no se confundan, de que esas responsabilidades ulteriores jueguen como una censura indirecta. O sea, que yo sabiendo que me van a meter preso si digo tal cosa, no la diga, ¿está bien? Pero eso no es censura previa, es un tema de censura indirecta o de efecto de silenciamiento de las responsabilidades ulteriores, que es otro tipo de censura, pero no es la censura previa, ¿está bien? Eso es importante porque la Constitución, los tratados, hablan de la prohibición de censura previa, ¿está bien? Con lo cual, el caso de Moro, para no evadir la pregunta, no sería un caso de censura previa, porque no hubo una prohibición de que Moro dé el discurso, ¿está bien? O de su charla. Lo que hubo fue un repudio de parte de la comunidad y las autoridades levantaron la charla. A mí me hubiera gustado que Moro hable igual. Yo les aclaro que pienso todo lo contrario de Moro y pienso muy mal de Moro, pero creo justamente que el desarrollo de una democracia consolidada requiere de que Moro hable y diga lo que se le cante, y después nosotros, los que no estemos de acuerdo, contestemos, ¿está bien? Lo que sí puede ser discutible, es que ese repudio haya tenido como efecto un tipo de censura indirecta o una inhibición por parte de Moro o de las autoridades de emitir ese mensaje. Pero no es un caso de censura previa, es una discusión de libertad de expresión, pero no es un caso de censura previa. No sé si soy claro. Marce, si querés expresar esto, de hecho lo hemos discutido adentro de la cátedra también, se imaginan que... ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Bueno, bien. Esta idea de prohibición, digamos, o sea, de la necesidad de que haya una prohibición directa, ¿no? Porque vamos a ver, y eso lo van a ver después, cuando preguntaban este tema de censura indirecta, sí, hay casos de censura indirecta, los estados y las personas se han vuelto bastante sutiles, digamos, de no ser tan burdos como decir, se prohíbe hablar de esto, o sea, o no, nadie puede hablar de esto, y vamos a tomar los medios técnicos para que nadie pueda hablar de esto, o sea, para que nadie pueda hacerlo, y vamos a hacer una prohibición expresa, y otra cosa va a ser este tipo de censuras más livianas, más lights, digamos, de impedir que una persona se presente en algún lugar mediante cuestiones formales, porque no tiene el permiso, porque no tiene o sea, pero no va a ser la censura previa como la entendemos acá. O sea, como lo que prohíbe esta prohibición que tiene la Constitución es una prohibición bastante como específica, bien específica respecto de un acto que considera propio de algo totalmente incompatible con la democracia, que es prohibir directamente la posibilidad de que los mensajes se y tiene ese alcance. Después, la inclusión del Tratado Internacional de Derechos Humanos va a tener un montón de consecuencias posteriores, pero en este caso la Constitución del 53-60 tiene esta como prohibición clara
che, no se puede impedir que el diario salga. Y de hecho lo pensaba mucho con el tema de libertad de prensa más que libertad de expresión. No se puede impedir que el diario salga. Sí, Camila, habías levantado la mano. Sí, yo quería decir, quería preguntar si un tipo de censura previa podría ser el tema de la iglesia, por ejemplo, durante la dictadura o durante la Inquisición, ¿podría ser un tipo de censura? ¿A qué te referís como concretamente? Y, por ejemplo, con la prohibición de la publicación de determinados libros. Sí, por supuesto. Durante la Inquisición, la experiencia de la Inquisición y la experiencia de los antiguos regímenes es lo que provoca, en donde se prohibía la circulación de determinados libros, determinados textos, determinadas ideas, es lo que provoca este consenso unánime, si quieren, de los textos constitucionales, de prohibir la censura previa. Se quería terminar con esa práctica del antiguo régimen, de que había cosas que se podían decir o circular y otras que no. Ahora puede circular todo. La discusión pasa a qué pasa luego, cuáles son las consecuencias de decir que la Tierra es redonda. ¿Se entiende? O sea, para agarrar el ejemplo que tira Camila, con censura previa le prohíben decir a Galileo que la Tierra es redonda o que gira alrededor del Sol. No puede decirlo, no puede escribir el libro ni se comercializa el libro. Sin censura previa, pero con responsabilidades ulteriores, quizás podemos colgarlo a Galileo porque dijo que la Tierra era redonda. Con lo cual, como ven, el hecho de que se prohíba la censura previa no es suficiente para garantizar la libertad de expresión, porque las responsabilidades ulteriores pueden ser tan efectivas o más efectivas que la censura previa. Si yo tengo una norma o tengo una práctica de que asesino o fusilo a todo aquel que diga que la Tierra es redonda, y es lo mismo, o tiene un efecto muy similar, de que censurarlo previamente. Nadie se va a animar a decir que la Tierra es redonda. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Más o menos, Camila. Decime. Sí, perfecto, gracias. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de censura previa? Ya vamos a censura indirecta, tranquilos, chicos, están a full, está bien. Detectan que es el tema, ¿está bien? El tema es censura indirecta. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de censura previa? Por ejemplo, la Corte avaló la censura previa en la década del 30, durante la primera dictadura de la Argentina, en un caso que se llama Bertotto, en donde la policía se negó a distribuir, a que el Correo distribuya, impidió que el Correo distribuya un diario que se llamaba Democracia, ¿está bien? Y lo prohibió basado en que tenía ideas disolventes. La idea de la democracia, obviamente, era una dictadura, era una idea, un contenido que no debía ser difundido. Pero jurisprudencia sobre censura previa. Un caso muy comentado de censura previa es el caso de la Corte Interamericana sobre La Última Tentación de Cristo, ¿está bien? Que era la prohibición de la proyección de la película La Última Tentación de Cristo en la República Chilena, ¿está bien? En Chile. Y ahí la Corte Interamericana estableció un criterio, o aplicó la prohibición de censura previa, respecto de que nunca, bajo ningún punto de vista, podía haber censura previa, ¿está bien? No había ninguna razón posible, salvo la Corte Interamericana, en el artículo 13, inciso 4, establece la única excepción posible para la existencia de censura previa, que es en espectáculos públicos para regular el acceso a ellos por parte de la infancia y la adolescencia. ¿Está bien? Si no es respecto de eso, que son la posibilidad de que no accedan a espectáculos públicos niños y adolescentes, la censura previa está prohibida, con lo cual no hay ninguna razón posible esgrimible en el sistema interamericano para no permitir la distribución de una película o de un mensaje. Eso no quiere decir que después no haya, a los que quieren decir de censura indirecta, casos de censura directa por parte de privados, que sean aquellos que los cines no quieran pasar la película, o de censura indirecta por
responsabilidades ulteriores que tenga pasar la película. Otro caso donde sí la Corte prohibió la censura la censura previa es en el caso Sánchez Orondo, en donde se habría clausurado un diario. Entonces la Corte dijo, bueno, si está prohibida la censura previa, obviamente está prohibido cerrar el diario para que no salga la noticia. Sería una tontería garantizar que se pueda emitir una noticia si yo permito que se cierren los diarios que la van a dar. Y así tienen muchos casos. Un caso muy interesante es Nier versus Minnesota, ¿está bien? De la década del 31, en donde, de vuelta, había un diario que había sacado una serie de notas denunciando la complicidad, no sé si les nota la complicidad del poder político, del poder policial con el crimen organizado, algo que solo podía llegar a pasar en Minnesota en 1931. No puede eso pasar en ningún otro lugar del mundo. Entonces, ese diario sacó esa serie de artículos y había una ley en Minnesota que prohibía o permitía la clausura y el cierre de aquellos diarios que fueran maliciosos, escandalosos y difamatorios. ¿Está bien? Con lo cual, las autoridades de Minnesota, que eran criticadas justamente en estas notas periodísticas, le cerraron el diario Saturday Press en Minnesota. Entonces el caso llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, sin discutir si era difamatorio o no, ¿está bien? Las notas, lo que estableció es que era la prohibición de censura previa era absoluta. No importa qué efecto tenga después o qué daño vaya a ocasionar la expresión no se puede censurar. Con lo cual, no hay daño a tercero que justifique la censura previa. No hay ninguna justificación para la censura previa. Los mensajes deben ser emitidos. Por eso hizo tanto ruido la decisión, ustedes son más chicos, la decisión de una jueza que se llamaba Servini de Cubría, de emitir una orden de restricción para Tato Bores de no mencionarla en su programa. ¿Está bien? Que dio lugar, si ustedes lo ponen en YouTube, a una canción que se llamaba La jueza Gurú Gurú Día, porque no se podía mencionar el nombre de Servini de Cubría en el programa por una orden que había dado la propia Servini de Cubría, que le molestaban los chistes que hacían en el programa de Tato Bores sobre ella. Luego la Corte revoca esa decisión. Sí, Marcelo. Los animo a buscar ese clip, es lo mejor que hay de la televisión argentina. Una canción hecha por todos periodistas y músicos y fantástica. Ese caso es un típico caso de censura previa, en donde se emite una orden judicial para prohibirle a alguien decir algo. Ahora quizás lo ven más en los famosos bozales legales. Ustedes quizás habrán visto que, no sé, Maradona le pone un bozal legal a Claudia, qué sé yo. Bueno, eso es censura previa, ¿está bien? O sea, eso, el bozal legal en realidad no existe, ¿está bien? No existe la figura de bozal legal. Lo que puede llegar a haber es una responsabilidad ulterior. Entonces, yo te mando una carta de documento diciéndote, no hables más de mí porque te puedo iniciar un juicio por calumnias e injurias. Entonces, bueno, yo digo, bueno, para no meterme en un juicio, no hablo más. La única posibilidad de que sea lícita algún tipo de censura previa en este sentido de bozal legal es respecto de menores, ¿está bien? Respecto a la difusión de información o imágenes de menores de edad. Tipo Wanda Nara, Maxi, Icardi, ¿está bien? Ese tipo de situaciones pueden llegar a ser intervenidas. Una cosa muy importante, que es también jurisprudencia consolidada de los Estados Unidos, de la Corte norteamericana, no de la Corte cubana, es que las órdenes judiciales que interfieren en comunicación o en expresión son especialmente sospechosas. ¿Está bien? Bueno, Mucho Rosita, más. Respecto a menores, no es que no se autoriza la censura previa per se. O sea, no es que cualquier cosa que hable de menores, cualquier cosa que se refiera a un menor, de hecho está bien enmarcado espectáculos públicos. Exacto. O sea, no se puede, si ponerle, si es una película, por eso se utiliza el sistema de PGR, de algunas, o sea, de censura respecto a determinadas cuestiones hacia menores, o de clasificación cuando hay posibilidad de que menores asistan.
en los cines, por ejemplo, utilizaron, para evitar cualquier tipo de censura previa, que las películas no pasen, utilizan un sistema de clasificación. Entonces no pueden entrar menores de 18 años. Quiere decir que esa película tiene contenido que, si se expusiera normalmente en la calle, un menor no podría mirarlo, o le podría causar impresiones fuertes o daños. Y de hecho es el tipo de regulación, es el tipo de regulación que respecto de los materiales llamados obscenos, ¿está bien? O sea, las películas pornográficas o materiales de tipo sexual que o tienen restricciones de edad, o de hecho en una época se ponían en lugares no visibles tanto del videoclub o del kiosco de diarios, ¿está bien? O estaban tapados con algún tipo de lona, celofán o lo que sea, para que no fueran de directa visualización por la persona que pasaba. Respecto de los menores, lo que hizo muy bien Marcelo ahí en intervenir, corregirme, como quieran, pero a lo que quería hacer mención es que lo que suele haber como casos de bozal legal, en donde la discusión es más difícil, es cuando hay órdenes judiciales que establecen la imposibilidad o la restricción de hablar de menores por parte de un tercero, ¿está bien? Ahí la situación es más espinosa. Yo entiendo que está prohibido, está bien, porque ese tipo de órdenes judiciales son inválidas, porque contravienen lo que dice expresamente la Constitución y lo que dice la Convención Americana, pero lo más serio en tema de bozal legal sería ese tipo de decisiones que a su vez para mí son inconstitucionales. No sé si ahí me expliqué bien, Marcelo, lo que quería decir, que estuvo muy bien lo que hayas salido. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de censura previa. Hay otro caso también en la Argentina, que es el caso Berbisky, de 1989, en donde se iba a publicar, digo para que tengamos claro el alcance, ¿no es cierto? Se iba a publicar una solicitada en 1989 en favor de Videla. No sé si saben quién era Videla. Videla fue el presidente, entre comillas, el primer dictador durante la última dictadura militar, ¿está bien? Que es responsable, que ha sido condenado judicialmente por miles de desapariciones y asesinatos, torturas, violaciones, etcétera, etcétera. Iba a salir una solicitada levantando la figura de Videla y sus crímenes, ¿está bien? O sea, diciendo, valorando la acción de Videla como dictador. Entonces, se inició un planteo judicial para evitar que esa solicitada salga. La primera instancia le hizo lugar al planteo, y la Cámara y la Corte revocaron esa decisión y avalaron la salida de la solicitada, justamente fundado en la prohibición absoluta de censura previa. La Cámara dijo, esto es apología del delito, vamos a perseguir la apología del delito luego de la emisión del discurso, porque sea apología del delito, no está habilitado coartar el discurso antes de que salga. Cuando se emita, tendrá las consecuencias que deba tener, pero no está habilitado restringir el discurso por ninguna razón. Esa es la prohibición absoluta de censura previa. Ahora vamos a si quieren, a donde se ha trasladado la discusión, ¿está bien?